Continuaremos con el capítulo número 20 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama donde se cuentan las bodas de Camacho el Rico con el suceso de Basilio el Pobre. Este capítulo inicia con la descripción del paisaje de esta mañana donde se encontraban Quijote y Sancho. Dicen que había una blanca aurora, había dado lugar en el luciente Febo con el ardor de sus calientes rayos, las líquidas perlas de sus cabellos de oro. Entonces, también nos decía que el primero que se levantó fue Don Quijote. Y entonces él quería levantar a Sancho Panza porque él estaba escuchando que ya iban a iniciar las bodas de Camacho y de Quiteria. Entonces lo que hizo fue acercarse a Sancho, pero no lo levantó enseguida, sino que se quedó mirándolo y admirando cómo dormía. Y entonces le dijo que era un bienaventurado porque él sí podía descansar y no tenía encantadores, ni malhechores, ni nadie que lo persiguiera por las noches, como lo hacen con Don Quijote. Entonces aquí dice que él es un glotón, que siempre come, y Don Quijote siempre se queda ahí a la nada esperando a que le den pues siempre su comida. Pero además él le dice, ni la ambición te inquieta, ni la pompa vana del mundo te fatiga, pues los límites de tus deseos no se extienden a más que a pensar. O sea, que le está diciendo aquí que lo único que tiene que hacer es pensar y nada más y seguirlo a él. Y aparte de eso, cuando le dice que tiene que pensar, que él solo piensa para pagar las deudas. Y que aparte de eso, que él no tiene que hacer nada para comer, porque él lo pide y él mismo le dan la comida. Y también porque supuestamente no hace nada por su pequeña angustiada familia. También se menciona aquí que pues que uno tiene que sufrir por los celos de su esposa, que, o sea, y se mete por el lado de los caballeros andantes diciendo que los señores siempre tenían que preocuparse como por lo que hacían los escuderos y por todo lo que le tenían que dar y prestar, como en gratitud, bueno, así es. Remuneración como a su servicio, al servicio que les ayudaban en las batallas y todo esto. Entonces, prácticamente como en un resumen, le dijo que la vida de Sancho era una vagancia. Sí. Pues que no tenía, él solamente dormía, comía y hacía sus necesidades. Sí. El resto nada más. Y pensaba. Pues. Entonces ya después Sancho no le prestó, pues Sancho seguía dormido, obviamente, él no le prestó atención, o sea, ni se movía. Dice que estaba durmiendo muy profundo, o sea, estaba profundo el mar. Y entonces él se despertó, dice que cuando se despertó muy soñoliento, perezoso y mirando a todos lados qué estaba pasando. Y él ahí se quedó como perplejo. Cuando se queda mirando la chancla cuando se levanta, así se quedó Sancho. Pero es que aquí lo que pasó fue que él se levantó porque percibió un olor. Ajá. Más que todo, entonces ahí fue cuando Don Quijote le recalcó que era un glotón y le dijo pues que iban a ir a donde Basilio, cuando en realidad iban a ir donde Quiteria y Camacho. La boda. Y en parte también, como dice Angélica, no en sí él se quedó con la cabeza quieta, porque ahí dice que cuando él se despertó miró a todos lados y entonces que hay alguna parte donde estaba una ramada que sale un tufo a Torrednos, que ahí era donde comenzaba pues la boda de Quiteria. Ajá, y para entonces esto pues esta palabra que dijo Paulina era, o sea, es como decir tocino por después, en mi pie de página dice que eso representa tocino, ¿cierto? Bueno, entonces ya después, cuando Quijote le dice glotón, le dice que deben de ir a los desposorios, o sea, a donde se va a realizar el matrimonio. Entonces, él dice también por ver lo que hace el desdeñado Basilio. Ellos querían saber cuál era la reacción que iba a tener este Basilio frente al casamiento de Quiteria y Camacho. Pero aquí también podemos ver una preferencia que tiene Sancho por Camacho que por Basilio, porque más que todo recalca todos los poderes y el dinero. Y hay una frase muy importante, pues que él dice que yo apostaría un brazo a que Camacho puede envolver a Basilio en reales. Y entonces acá también, ahora que vas a esa parte, a mí me gustaría decir una parte que me parece que Sancho se muestra muy ambicioso frente a que las personas pobres deben de ir con las pobres y los ricos con los ricos, porque él le dice a Sancho dice, yo soy de parecer que el pobre debe contentarse con lo que hallare y no pedir con tufas en el golfo. Entonces ahí ya viene la frase que dice esta Daniela. Entonces esto acá me lleva a decir de que Sancho, él se inclina por las personas
que son del mismo rango social. Pero pues aquí entrando como más específico, es que podemos ver que en el discurso que nos da Sancho sobre que Camacho tiene más posibilidades para hacer feliz a Quiteria, hay una contradicción, porque en capítulos anteriores Sancho decía que, o sea, la desgracia de amor de que Quiteria no pudiera estar con Basilio, entonces, o sea, era demasiado grande y demasiado importante, entonces que ellos dos debían estar juntos, y hasta desafió Quijote en el parlamento que él dio sobre que los papás tomaban la autoridad de las decisiones de amor de la hija. Y entonces acá me da risa algo, discúlpame, porque este Sancho le dice que Basilio nunca podrá darle las joyas que le podrá dar Camacho a Quiteria, y que ella nunca iba a ser tan boba de escoger a Basilio para que la pusiera a trabajar en las tierras, porque Camacho le iba a poner a vivir como una reina. Es que en comparación con lo que dice Steven sobre Sancho, miren que antes él comparaba a su hija con la realeza y quería un duque para ella. Y vea que la mamá quería una persona de su Mismo rango. Y Ya. él antes peleaba por eso y ahora está a favor totalmente. Y además podemos ver que cuando Sancho termina este discurso dice que el mejor cimiento y la mejor zanja del mundo es el dinero. O sea, diciendo que el dinero lo puede comprar todo y el dinero reina sobre todo. Y él es muy ambicioso, aquí se mostró re ambicioso. Y Sancho. también Sancho decía que aparte de eso, Basilio nunca le iba a dar a Quiterio ni una barra, ni un A sobre. Quiteria. Eso, a Quiteria. Un gentil de treta de espada no da ni un cuartillo de vino en la taberna, o sea, no daría ni la mitad, ni medio litro de vino. Bueno, entonces, ya siguiendo con esto, Quijote sí reviró frente a lo que dijo Sancho. No, pero antes de eso, Sancho también habla de Basilio. Él dice que tiene muchas habilidades, pero aún así el dinero puede comprar las Ajá. habilidades que Basilio posee. Bueno, entonces lo que dice Quijote es que básicamente le dice a Sancho, deje de hablar y concéntrese solamente en comer y dormir, que usted no puede opinar respecto a lo que está sucediendo con Basilio, Quiteria y Camacho. Entonces aquí Sancho le dice que si él tiene buena memoria, se debería de acordar de aquellos capítulos donde salieron a la casa la última vez, cuando salieron de la casa. Dice que uno de ellos fue que me había de dejar hablar todo aquello que quisiese, porque se acuerdan que Quijote antes le había dicho que ya, que no opinara más, pero Sancho se acordó de aquel capítulo donde Quijote le dijo que podía hablar todo lo que él quería y pudiera opinar todo lo que él deseaba. Entonces Sancho sacó eso cuando Sancho se enojó y no le habló en mucho tiempo. Y aparte de eso le decía que pues como decía Angélica, que porque él hablaba mucho, entonces que no le iba a dar ni para comer ni para dormir, que porque todo se lo gastaría en hablar. Pero Quijote ni siquiera se acordaba, él le dijo, yo no me acuerdo de yo haberle dicho eso, no me acuerdo ni siquiera de aquel capítulo. Y entonces él le dijo que sí, que había sido en un capítulo que ella había dicho que podía hablar, y además Sancho dijo que él está hablando y que no estaban respetando ni al del capítulo, ni a la... ¿Cómo es que se dice? La Quiteria. No, ni, por ejemplo, al mando, a la realeza, digámoslo así. Bueno, entonces aquí Quijote le dice pues que no se acordaba y que no le importaba. Lo que le importa en ese momento era que se callara y que viniera a lo que él le estaba ordenando para que se fueran a la boda de Quiteria y Camacho. Entonces Sancho hace lo que Don Quijote le manda, entonces empieza a organizar a Rocinante y se fueron los dos. Cuando entraron ya se fueron encontrando la enramada. Entonces lo primero que vio Sancho fue un asador con un olmo entero y un novillo, y también el fuego donde se asaban esas carnes en un monte de leña. También vio 6 ollas alrededor de la hoguera, que estaban en la común turquesa de las demás ollas. Y eran 6 medias tinajas, que cada una tenía como un pedazo de carne. También vio liebres sin pellejo, gallinas sin pluma, que estaban colgadas por los árboles para sepultarlas en las ollas. Bueno, Sancho aquí se quedó, o sea, Asombrado. Sancho quedó admirado, Sancho no sabía qué hacer con tanta comida encima. Entonces, luego de esto, Sancho
siguió como analizando el lugar donde estaban, pues, y él en lo que se fijaba más era como en la comida y en cómo estaba organizado todo, porque él veía mucha comida. Pero él también se fijaba mucho en las ollas, pues en la grandeza de las ollas. Como, uy, aquí debe haber mucha más comida que en una olla chiquita. Se imaginaba que mientras más vean de más comida, más podía comer y eso. Entonces acá nos dicen que contó más de 60 saques de más de 2 arrobas cada uno. Estos eran vinos, entonces eran como, él estaba súper impactado porque vio que había mucho por tomar. Entonces luego dicen que había pan blanco en mucha abundancia y que unos quesos se los filaron como en una especie de muro que le daban la vuelta a unos calderos. Entonces ahí tenían las comidas bien, pues las comidas están dentro del caldero y como por decoración o así, filaron los quesos ahí. Entonces también dice que eran más de 50 cocineros, que todos eran limpios y eran como que muy atentos y estaban preocupados más que todo en seguir como la receta que tenían. Entonces cada alimento que estaban dando tenía como miel o tenía un ingrediente que lo hacía como diferente. Bueno, entonces después de todo esto, aquí Sancho nos dice que la comida estaba por mucha cantidad y además dice que estaban 12 tiernos y pequeños lechones que estaban cocidos por encima y que servían de darle sabor y enternecerle. Dice que había muchas especies, había todas las especies que usted podía conseguir en el mundo para condimentar estas comidas. De las frutas que se freían en las calderas y para acompañar los corderos más que todo. Y también dice en esa parte que no, las cosas no estaban compradas por libras sino por arrobas, entonces que eso era, que todo lo guardaban en una especie de arca, entonces que la comida era en exageración. Ajá, y también decía que aparte de eso había un aparato de hogar rústico para tan abundante que podía sustentar hasta un ejército, que las ollas eran súper grandes, así como donde tienen los jeans, eran más grandes que eso, entonces imagínense cuánta comida había para Sancho. Bueno, entonces dice que después de todo eso, Sancho quedaba admirado y contemplaba la comida y todo y se quería comer eso. Entonces dice que primero le cautivaron el deseo de las ollas, después el bonito y mediano, hacía pucheros cuando veía las ollas porque quería comer. Dice que después le aficionaron la voluntad de los saques y últimamente las frutas del sartén. Una cosa, frutas de sartén significan pastas de harina, fritas y endulzadas con azúcar o miel. Entonces lo que quería con esas frutas de sartén era cogerlas y poder saborearlas, comerlas y todo eso. Entonces él fue y se mostró con su carita de puchero a donde los cocineros. Pero él fue muy cortés y se mostró muy hambriento y le rogó a que le dejara remojar. Tenía como que un pedazo de pan, entonces dijo que se lo dejaba remojar en una olla. El cocinero es como que muy amable y como que le dijo como que no te preocupes que estamos en la boda de Camacho el Rico. Entonces le dijo como que se cogiera un plato y para que cogiera un cucharón para que sacara 2, 3 gallinas, o sea, aparte, le dijo como que sea abundante en esto. Y aparte de eso le dijo que este día no es de aquellos sobre quien tienen jurisdicción de hambre, sino que él puede comer que porque el merced rico de Camacho se lo da todo. Bueno, entonces este Sancho estaba intentando buscar el tal cucharón, pero no encontraba ninguno. Entonces el cocinero le dijo, el hijo del cocinero, que no encontraba ninguno. Entonces el cocinero le responde que, ay, espera, pecador de mí por no haberte dicho dónde están los cucharones, dónde está la comida, espérate, yo te busco las cosas. Entonces el mismo cocinero es quien le sirve sus gallinas, pero no, Sancho no se conforma con una gallina, sino que busca que le den 3 gallinas. O sea, este hombre come a cantidad. Y 2 gansos. Ajá, o sea, él estaba súper hambriento, entonces él le da los 2 gansos y 3 gallinas. Y le dice que, pues, que coma, amigo, y que desayune como con esta espuma. Pues la espuma como arriba de toda la ollada que estaba. Y entonces él dijo que no tenían que echarla, entonces dijo que no, que se lleve la cuchara, que se lleve el sartén, que se lleve todo y ahí coma, que todo eso lo paga Camacho. Pero no era Sancho el que decidió sacar 3 gallinas, sino el mismo mismo cocinero, ajá, que le quiso dar 3. Aunque antes le había dicho que sacara 1 o 2 gallinas, y aquí le dio 3 gallinas y 2 pavos. 2 gansos. ¿Gansos o pavos? Sí, Gansos. Bueno, Bueno, 2 y gansos. aquí mientras Sancho pues estaba comiendo, Don Quijote se quedó muy asombrado porque aquí estaban entrando 2 labradores
en dos hermosísimas yeguas. Entonces él estaba impresionado porque jamás había visto tantas personas ricas en un mismo lugar para celebrar un acto tan importante como era esta boda. Sí. También porque estaban vestidos de regocijo y de fiestas. Y que en el Prado empezaron a hacer carreras y también iban como que gritando: viva Camacho y Quiteria, el tan rico como ella. Y ella la más Hermosa y ella la más hermosa. Entonces Don Quijote ahí se queda asombrado y dice que si no hubieran visto ellos a su Dulcinea del Toboso, que es la más hermosa. Bueno, aquí entonces se ve, pues como después de esto no entraron como a fondo en la Dulcinea, sino que siguieron diciendo que iban entrando como más y más actos. Entonces aquí entraron por diversas partes como danzas, entre las cuales venía una de espadas y hasta 24 zagales de gallardo parecer. Ellos venían como, o sea, los describen como venían vestidos y decían que venían vestidos de varios colores de una fina seda, que al final los guiaba un ligero mancebo. O sea, entraron al grupo de las danzas y el que los lideraba le preguntó a los dos celebradores que habían entrado antes que si alguno de los danzantes no se había herido. Entonces, pues le contesta que no, que por el momento todo estaba muy bien, todos estaban muy sanos, que nada había pasado. Bueno, entonces acá me gustaría hacer una pequeño paréntesis con referente a estas danzas, porque vean que más acá le llaman que las danzas de artificio y de las que llaman habladas. Y ahí fue cuando estaban hablando sobre que iban entrando la danza de Cupido y la de las ninfas. Entonces dice que estas danzas esta danza hablada no presenta una estructura compleja como la de las italianas o castellano-portuguesas del siglo XV. En general, las danzas de las bodas de Camacho ambicionaban un sentido metafísico con sus alegorías, pero sin recurrir a ningún artificio neoplatónico del Renacimiento maduro. En los intermedios florentinos del Cinquecento, el uso de ángeles o de dioses que descendían con sorprendentes efectos espectaculares se veían como una experiencia mágica y al mismo tiempo adulatoria, como para el príncipe costeador de todo el aparato teatral. El uso de la magia teológica era además un modo para encubrir la inseguridad y la inestabilidad del gran gobierno que se había en ese momento. Estas danzas representaban como algo de lujo, Simbólico. o sea, simbólico, y que representaba que la persona tenía mucho dinero como para pagar estas danzas habladas. Entonces aquí también pues siguieron entrando más y más danzas y dicen que entraron unas hermosas doncellas, tan mozas que parecían que, o sea, que no bajaban ni de los 14 años, pero tampoco subían de los 18, pues que estaban como en esa edad. Dicen que venían vestidas de palmilla verde, tenían una parte del cabello trenzado y parte suelto. Pero, o sea, todas venían rubias, que si alguna de ellas les llegaba a dar el sol, que cuál de todas como que brillaría más o haría más competencia. Bueno, y aparte de eso, a Don Quijote no le había parecido, pues no le había gustado ninguna danza como la anterior, la que tenía adornos de la caballería, correas que rodeaban el pecho de la caballera y sujetaban a la silla y a la cincha, ya que él simplemente le gustaba era la caballería, pero sin embargo él lo admiraba. Pero ahí se adelantaron mucho, porque en esa parte cuando entran los que Steven estaban diciendo, las muchachas esas, dicen que ellas iban guiadas por una señora vieja, una matrona, dice ahí, y que tenían rosas en el cabello, pues un montón de flores así, de adornos y todo eso, y que se consideraban las mejores bailarinas del mundo. Y de ahí es donde Y empieza que luego entró otra danza. Meli, pues iban guiadas por matrona, o sea, por matrona y también por un viejo, pues por un venerable viejo, por matrona y también por un viejo. y ya ahí es donde viene la de las danzas de artificio. Ahí no dice que venían guiadas por un viejo. Sí, un venerable viejo y una anciana Un venerable viejo y matrona. una anciana matrona. Eran dos. Sí, sí. al anterior. Ay, Primero sí. mencionan al sí, viejo y perdón, después al perdón. otro. Y entonces, luego dice que entra otra danza. que es la danza de artificio, las danzas habladas, y dice de que las ninfas y el cupido venían adornadas de alas, arcos, aljabas, saetas, vestidos con diversos colores de oro y seda, y que las ninfas que al amor seguían traían a las espaldas un pergamino blanco y letras grandes que escritos sus nombres, y que cada nombre que traían estas ninfas era una poesía, era un título de una poesía.
Dice que el de la primera era La la poesía. poesía, el de la segunda discreción, el de la tercera buen linaje, el de la cuarta valentía, y entonces asimismo tenían cada uno sus nombres. Y decía que seguía libertad, después seguía pero Pero dadivar. porque esa era la segunda Pero esas parte. eran Ajá. Esos eran del grupo del interés. Ajá. Cabe Es decir que las ninfas venían organizadas en 2 hileras, entonces Ajá. las primeras que mencionaron eran las que iban adelante con y Cupido, detrás y de las otras con ellas interés. era liberalidad, dádiva, tesoro y posesión pacífica. Esas eran las otras que iban en la Eran segunda. 8 ninfas. Ajá. Y después decía que delante de todos venía un castillo de madera a quien tiraban 4 salvajes, todos vestidos de hiedra y de cáñamo, teñido del verde tan al natural que por poco espantaron a Sancho. Y Sancho, porque se iba a espantar si le estaba comiendo. Entonces dice que después en la frontera de este castillo y en todos 4 paredes de sus cuadros tenía escrito Castillo del Buen Recato. Entonces dicen después de que estos 4, habían 4 teñidores del tambor y de la flauta tocando. Entonces ahí iniciaba y que la danza de Cupido, venían tocando la danza de Cupido, que me gustaría decir que esta danza de Cupido ilustra una forma estructurada y posible que tenemos para creer y conocernos a través de nuestra capacidad de amar. Por ser un tema muy amplio, se elige una línea específica para poder descubrir ese potencial que tenemos mediante el abordaje de diferentes estados amorosos. Y la obra representa eso, como la forma en la que las personas pueden amar al otro. Y por eso Camacho contrató a esta banda para que hiciera la danza de Cupido. Bueno, y ahí se dice que en la danza se va viendo y se hace hecho 2 mudanzas, que las mudanzas vienen siendo lo que se compone de cierto número de pasos que se bailan en cada estrofa, o sea, al decir cada estrofa van haciendo un paso y también dicen que hacen un paso sobre forma de arco. En esta ocasión, Cupido ve a una doncella muy hermosa en el castillo que llevan los 4 salvajes y decirle de relatarle un poema que a continuación lo leeremos. Yo soy el Dios poderoso, en el aire y en la tierra, y en el ancho mar hondoso, y en el cuanto el abismo encierra, en un baratro espantoso. Nunca conocí que es miedo, todo cuanto quiero puedo, aunque quiera lo imposible y en todo lo que es posible mando, quito, pongo y vedo. Entonces cuando terminó esta copla, Cupido disparó una flecha por lo alto del castillo, se retiró, volvió a su puesto y siguió la otra copla. Soy quien puede más que amor, y es amor el que me guía. Soy de la estirpe mejor, que el cielo en la tierra cría, más conocida y mayor. Soy el interés, en quien pocos suelen obrar bien, y obrar sin mí es gran milagro, y cual soy te me consagro, por siempre jamás. Amén. Bueno, retiróse el interés y hizo hacia adelante la poesía, la cual, después de haber hecho sus mudanzas como los demás, puesto los ojos en la doncella del castillo, dijo: En dulcísimos conceptos, la dulcísima poesía, altos graves y discretos, señora, el alma te envía envuelta en 1000 sonetos. Si acaso no te importuna mi porfía tu fortuna, de otras muchas invidiada será por mí levantada sobre el cerco de la luna. Bueno, entonces después dicen que la poesía se dividió de la parte del interés y salió liberalidad, y después de hechas sus mudanzas dijo: Llaman liberalidad al dar que el extremo huye de la prodigalidad y del contrario que arguye tibia y floja voluntad. Mas yo, por te engrandecer, de hoy más, prodiga es ser, que aunque es vicio honrado y de pecho enamorado, que en el de dar se echa de ver. Bueno, entonces después de haber dicho todas estas coplas, salieron todos, se retiraron toda la figura de las 2 cuadras y cada una hizo sus mudanzas y dijo sus versos, algunos elegantes, algunos ridículos, y solo tomó de memoria a Don Quijote, que le tenía grande, y a los ya referidos. Y luego se mezclaron todos, haciendo y deshaciendo, lazos con gentil donaire y desenvoltura, y cuando pensaban en el amor por delante del castillo, dicen que dispararon todas sus flechas. Cupido disparó sus flechas para que el amor de Quiteria y Camacho floreciera y siempre fuera un amor unido y junto y toda esa vuelta. Y decía que, pues, que el interés quebraba las alcancías doradas. Esto, pues, no es como referencia a bolsitas con monedas de oro. Finalmente, después de haber bailado un buen espacio, el interés sacó un bolsón que le formaba el pellejo de un gran gato romano. Bueno, yo quiero abrir un paréntesis en esta parte de gato romano y por qué utilizaban el gato romano como bolso.
Bueno, estos gatos son muy importantes porque se acogen rápidamente a los soldados romanos que incursionaban por primera vez en las tierras africanas, dado que allí acampaban y por ende mantenían siempre sus buques y campamentos libres de alimañas y roedores. Además, dice que estos gatos poseen un gran cuerpo musculoso, lo que favorece a las personas que la acompañan a la persona. Bueno, aquí llegó el interés como una figura válida y le echó una gran cadena de oro al cuello. Como mostraron perderla, aquí hizo para quitársela, pero no lo hizo, y aquí el amor vio sus valores e hicieron una demanda de quitársela. Después hicieron unas demostraciones de tamborinos, bailando y danzando concertadamente. Pusieron en paz a los salvajes, pero no me parece una forma muy correcta de decirlo, porque tratan a esas personas de salvajes cuando en realidad son esclavos, porque ellos armaron la tablilla y armaron todo. Y entonces después dice que la doncella se encerró en él como de nuevo, y con esto se acabó la danza con un gran contento de los que miraban. Entonces Don Quijote se acercó a una de las ninfas que había estado en estas danzas y todo eso. Entonces le preguntó que quién había compuesto todo eso y quién había ordenado. Entonces esta joven ninfa le respondió que a beneficio de aquel pueblo, que tenía una gentica letre para semejantes invenciones. O sea, había alguien que preparaba todo esto. Y entonces ya después dice que Don Quijote le dice que yo apostaré que debe ser más amigo de Camacho que de Basilio, el tal bachillero beneficiado, o sea, el hombre que había compuesto todo eso, porque era que estaba defendiendo el amor que Basilio tenía por Quiteria. Y aquí también lo compara con que la danza tiene mucho que ver con las habilidades de Basilio y las riquezas de Camacho, pues favoreciendo más a Camacho. Y antes de eso dice que porque el tal bachillero beneficiado debe tener más de sátiro que de vísperas, que en mi pie de página dice que se le debe dar mejor a la sátira que los rezos, y las vísperas viene siendo la oración de la hora tarde, pues que viene siendo el anochecer, que es cuando rezan los salmos. Bueno, entonces después Sancho Panza, que estaba escuchando todo lo que estos decían, él dijo, el rey es mi gallo, a Camacho me atengo. Entonces aquí se mostró como una persona fiel a Camacho sin haberla conocido, solamente por la comida y la plata. Por eso, porque al le dieron 3 gallinas y 2 gansos, él quedó feliz y contento. Entonces Quijote le dice que era un villano y que aquellos que dicen viva quien ve. Respondió Sancho, pero bien sé que nunca de ollas de Basilio sacaré yo tan elegante espuma como la he sacado de las ollas de Camacho. Entonces aquí pues le enseñó el caldero de gansos y gallinas y comenzó como a lavarlo. No, primero terminó, en ese momento volvió a comer porque mientras le hablaba no podía comer. Pues sí. Y entonces después de degustar otra vez esa espuma Dijo de como gallina, una frase como en exclamación que decía a la barba de las habilidades de Basilio, que pues que en mi pie de página dice que corre el gasto a la cuenta de las destrezas de Basilio. O sea, eso no importa, o sea, como que más que todo importa es el dinero. Esas habilidades son como extracurriculares, no tienen como nada que y ver aquí ahí. esto de lo que estamos hablando, él lo vuelve a afirmar con la siguiente frase que dice que tanto vales, cuánto tienes, y tanto tienes, cuánto vales. O sea que la persona que más tengas como por la que él se le va, y él se le va ahí a Camacho porque fue el que le dio de comer mucho, demasiado. en esta parte él hace una explicación, lo que le decía a su abuela, que solo existen 2 clases de personas en el mundo, las que tenían y las que no tenían, y él se inclinaba más por la que tenían. Y decía que la abuela era de las que tenía. Y decía que porque mientras le podía ofrecer comida, todo estaría bien por ahí. Entonces Don Quijote se enojó y le dice que si ya había acabado su arenga a Sancho, o sea, que si ya había terminado de hablar y de meterse todos los 3 gallinas y 2 gansos a la boca. Pero espera, antes de eso, ¿sabe por qué Quijote le dice eso? Porque Sancho le dice que se ve más bonito un asno cubierto de oro que un caballo enarbardado. O sea, que ofende al caballo del Quijote. Entonces aquí Don Quijote le dice como que plega a Dios, que pues ojalá que yo te vea mudo antes de que yo me muera. O sea que aquí Quijote otra vez con el tiro de que Sancho estaba hablando mucho más de lo que Mucha ella paja. decía, ajá. Pero era la verdad, Sancho estaba hablando mucha paja, porque era que Sancho se estaba inclinando por una persona que ni él conocía ni sabía todo lo que el hombre había hecho para poder estar con Quiteria. Entonces aquí Sancho le dice como que antes de que su merced muera, yo voy a estar mascando barro. Pues va a estar enterrado prácticamente. O sea,
que esto podrá ser igual a que él estuviera mudo. Y entonces, Pues él no va a tener que hablar hasta el fin del mundo, pues que él no va a hablar siempre, dice Sancho. y entonces a mí me da risa lo que hizo Don Quijote porque él dice, oh Sancho, nunca llegará tu silencio o dónde has llegado y dónde has hablado. Hablas y tienes de hablar en tu vida y más que esta, muy puesto en razón natural que primero llegue el día de mi muerte que el de la tuya. O sea, como primero se muere antes de que Sancho deje de hablar. Porque pues Sancho puede hablar toda una vida. Y es más, una muestra de esto es que Sancho llega y se mete por el lado de la muerte. Ujú. Entonces empieza a haber un parlamento de la muerte que es como que, señor, no hay que hablar de la muerte. La muerte son temas muy oscuros. Y también habla sobre la religión, porque ahí dice que buena fe, Señor, que no hay de fiel, de descarnada, digo, como dice pues Steven sobre la muerte, que porque también come cordero como come carnero. Y que a nuestro cura he oído decir que con igual pie pisaba las altas torres de los reyes como las humildes chozas de los pobres. Es que yo quiero decir que esto de cordero como carnero significa que pues llama por igual a jóvenes y a viejos, pues que a los dos, no importa qué tipo de persona seas, los puede matar en un instante. Que es una persona, es que tiene esta señora más de poder que Melindre, no es nada asquerosa. De todo Pues come. a nada le hace ascos, pues todo come, nada le importa. En fin, le hace como una alabanza a la muerte de que es como la señora y poderosa y que no se debe jugar con ella. No, y vea que también me gustaría hacer una frase que dice alguien, no sé quién, solamente la vi por ahí, que dice que hay una diferencia entre la muerte y la vida, que la vida no es una realidad y la muerte es la realidad, pero la realidad que nadie quiere aceptar. Que me gustaría hacer recalcar eso, donde Sancho no quiere aceptar que algún día pues puede morir. Así. Aquí también es cuando Sancho dice que la muerte es igual para todos, que no como en la vida, que él se iría más por la inclinación de los ricos que de los pobres, pero que la muerte es igual y para todos hay un mismo final. Ajá, y entonces acá me da una cosita porque vea, primero dice que Basilio y Quiteria, que Basilio no puede estar con ella, y acá dice que la muerte es igual para todos. Entonces, si la muerte es igual para todos, Entonces, yo creo ¿por qué que el la diferencia amor, en la vida? ajá, porque yo creo que el amor también tiene que ser igual para todos. Como, o sea, a mí me parece esa parte. Entonces aquí Sancho tuvo como una contradicción al decir esto. Yo quiero decir algo, es que él en este poema menciona hidrópica. Y hidrópica viene de hidropesía y es una enfermedad que causa una sed extraordinaria. Pues Sancho termina como el discurso con esto y Quijote entonces le empieza a decir como que, Sancho, ya, pues no se deje caer como en ese tema. Que, o sea, lo que ha dicho de la muerte está como en términos tan rústicos que podría ser un buen como predicador de la iglesia. O sea, le dice como que pues al menos en algo le serviría a la iglesia. Que si él tuviera discreción, pudiera tomar un púlpito en la mano e irse por el mundo predicando lindezas. O sea, creo que eso lo está diciendo como a conveniencia de él también, como que lo dejara en paz y se fuera a predicar por el mundo. Bueno, entonces ya después que Sancho termina de decir todo eso y Quijote le dice todo esto, él le dice que juzgue vuesa merced, señor de sus caballerías, y no se meta en juzgar No, pero te saltaste una parte y es que Sancho dice, bien predica quien bien vive y yo no sé otras teologías. Aquí en mi pie de página aquí dice algo y es, pues es teología o sutilezas. Y las palabras de Sancho coinciden en sustancia con ideas especialmente gratas a Erasmo de Rotterdam, quien escribe, por ejemplo, que al teólogo se le reconoce en bien vivir. Pero en tiempos de Cervantes era ya cosa pasada el fervor del movimiento espiritual y literario que el erasmismo supuso en la primera mitad del siglo XVI, y no hay indicios de que el novelista estuviera familiarizando con las obras del gran intelectual holandés. Bueno, abriendo un paréntesis, gracias a la profesora Lina nosotros conocemos algo sobre Erasmo de Rotterdam debido a que nos puso a leer un texto un poco larguito y un poco difícil para muchos, pero que especificaba cada uno de estos, de los moros y todo esto. Y sabemos que Erasmo de Rotterdam fue uno de los líderes del protestantismo. Entonces, gracias a la profesora Lina es que nosotros conocemos eso. Bueno. Continuando, aquí me parece muy extraño porque Don Quijote no lo corrigió, más que todo siguió hablando y le dijo que ya cuando acabó de entender ni alcanzar conociendo el principio de la sabiduría y el temor de Dios. O sea, que le estaba recalcando que él sabía mucho y que quedó pues impresionado por las palabras que acaba de decir Sancho. Bueno,
Entonces ya después todo esto, entonces ya dice que comenzó de nuevo a dar saltos en su caldero con tan buenos alientos que despertó los de Don Quijote. Pero antes de eso, Sancho le responde que juzgue él de las caballerías, que es de lo que él sabe, que no se ponga a juzgar los temores o las valentías ajenas, o sea, como que no se meta con él, que opine sobre lo que él sabe y sobre lo que él hace. Bueno, entonces ahora sí, Sancho vuelve a su comida y Quijote al ver esto le da hambre también y decide que también quiere comer. Entonces aquí damos por finalizado el capítulo número 20 de la segunda parte del Quijote de la Mancha. Continuaremos con el capítulo número 21 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama Donde se prosiguen las bodas de Camacho con otros gustosos sucesos. Este capítulo comienza que se oyeron grandes voces y un gran ruido de las yeguas que venían a toda carrera para recibir a los novios, que estaban rodeados de 1000 invenciones y de muchos instrumentos. También estaban acompañados del cura y de la parentela de entrambos, y que toda la gente lucía de todos los lugares vestidos de fiesta. Y cuando Sancho vio a la novia, dijo: a buena fe que no viene vestida de labradora, sino de garrida, que es elegante, palaciega, que es del palacio. Pero aquí me parece Sancho muy ingenuo, ¿cómo iba ¿Cómo a ir vestida de labradora hacia si la iba a boda? su matrimonio? Pues. Además que nunca presenció una boda, o se casó así vestida con una esposa. Y dice que casó París en un de potrero. segundo diviso que las patenas, según mi pie de página, son unas láminas con insignias que las labradoras llevaban sobre el pecho. Lo que había de traer son ricos corales, y la palmilla verde de Cuenca es terciopelo de 30 pelos. El terciopelo más suntuoso era el denominado de 3 pelos. Además de esto, también decía que venían unas montas de la guarnición, que viene siendo un adorno. Y dice que sus dedos, o sea, de su mano, venía adornada con sortijas de azabache. Y que además sus anillos, De oro. él no De sabía si eran de oro. O de perlas blancas. Ajá, o de perlas blancas, como una cuajada, que cada una debe de valer un ojo de la cara, según Sancho. Entonces él aquí revira y hace una expresión: hoy de puta, y qué cabellos, que ni son postizos, no los he visto, más luengos ni más rubios en toda mi vida. O sea, que la joven venía con una cabellera Es muy tremenda. irónico Ajá. que él haya hecho esa expresión, ¿Por qué? ¿Por qué? porque recordemos que esa expresión para él era una total falta de respeto en cualquier sentido. Porque no sabía su significado. Pero después que le explicaron que era, la Ajá, empezó a a utilizar. utilizar la palabra y de puta. Y entonces él contempló mucho la forma en la que venía vestida la joven que se iba a casar, que todos sabemos que es Quiteria. Entonces dice que no si ponedle tacha en el brío y en el tache, y no la comparéis a una palma que se mueve cargada de racimo de dátiles, que los mismos parecen los dijes, que trae pendientes de los cabellos y de la garganta. O sea que viene mucha de arandajas, viene con cadenas, con... Y él hace esto también por una comparación bíblica. Ajá. Con la comparación de, creo que es de Santa María Magdalena. Santa María Magdalena, Ya habíamos visto esas comparaciones. ahí Santa María Magdalena era una joven, una mujer que vestía con sus alandajas, sí, se dice así acá. Alhajas. Bueno, sus Entonces alhajas. aquí dice que le dio risa a Don Quijote de las rústicas alabanzas que hacía Sancho Panza, y parecióle que fuera, o sea, que como si nunca hubiera visto a la hermosa Dulcinea del Toboso. Pues que le pareció que era como algo exagerado que alabara tanto Quiteria, sabiendo que Dulcinea del Toboso era la más hermosa, era la que más tenía prioridad ahí. Y entonces él dice que Sancho lo único que estaba haciendo era un teatro, como para llamar la atención. Y también estaba desmeritando pues el rostro a Quiteria, porque decía que lo tenía muy cansado y muy demacrado, que porque las novias suelen tener el rostro así después de preparar toda la noche pues antes de la boda. Y entonces ya dice que oyeron a sus espaldas unas voces que decían: esperaos un poco, gente tan inconsiderada como presurosa. Y entonces dice que esas voces y todas esas palabras volvieron a la cabeza, y vieron que era un hombre vestido, al parecer de un sayo negro, gironado de carmesí a llama. Venía coronado, como se vio luego, con una corona de fuego, funesto, cipres en la mano, y además que traía un bastón grande.
Y dice también que llegando más cerca fue conocido de todos por el gallardado Basilio. O sea, esta es la mejor parte porque este hombre llega A vestido interrumpirlo. y además llega vestido como un jinete, el jinete sin cabeza, El de una la persona muerte. negra, como una persona de la muerte. Entonces me gustó mucho esta parte como lo nombra representa. Cervantes. Y en esa Entonces- parte, perdón, una cosa que dijo Angélica fue que las palabras volvieron a la cabeza y no significaba eso, sino que ellos estaban ahí y ellos giraron y cuando voltearon fue que vieron a ese hombre ahí. Bueno. Entonces apenas vieron eso, que todos quedaron suspensos esperando para ver las voces y las palabras que ese señor decía, ya que de pronto estaban temiendo que porque debía de ser un mal suceso la venida de en sazón semejante. O sea, pero ya me da risa algo acá, porque dicen que él venía rápido porque quería ver la boda y obviamente quería ver a su Quiteria. Y me da risa acá porque dice que Venía cuando exhausto. llegó venía cansado y sin aliento. Y fue O sea, cuando apoyó el bastón en el piso para recargar. para recargar, o sea, un hombre que viene todo desesperado y va a hablar y llega sin aliento. O sea, es como, espérenme un momentico, yo tomo el Yo aire. respiro. Bueno, Y Valió la también, entrada perfecta. ajá. también que el bastón tenía una punta de acero que mudaba el color y tenía los puestos ojos en Quiteria. Bueno, él aquí fue cuando, después de tomar una respiración profunda, fue que decidió hablar y miró a Quiteria más que todo, y fue cuando empezó su discurso que decía de esta forma: bien sabes, desconocida Quiteria, que conforme a la santa ley que profesamos, viviendo y tomarme de esposo, juro que injuras lo que es esperar el tiempo y mi diligencia mejoras en los bienes de mi fortuna. Aquí él estaba reclamando porque ellos dos estaban enamorados. Pero ella lo cambió por Camacho porque Camacho poseía riquezas y Basilio no. Entonces quería recalcárselo y ofrecerle que se casara con él. Pero a mí no me parece bien de su parte. En una boda decirle que se case con él. Ajá, pues, o sea, me parece muy malo que le diga que ella decidió, porque como vemos, ella no fue la que decidió que se casara que ella quería casarse era con Basilio, fue por orden de su papá que ella decidió casarse con Camacho. Bueno, entonces siguiendo, este Basilio siguió diciéndole a Quiteria, pero tú, echando las espaldas todas las obligaciones que es a mi buen deseo, quieres hacer señor de lo que es mío a otros cuyas riquezas le sirven no solo de buena fortuna, sino de muy buenísima aventura, y para que la tenga colmada, y como yo pienso que le merece, sino como se le quieran dar los cielos. Yo por mis manos de hacer lo imposible, el inconveniente que puede estorbársele, quitándome a mí por medio. Viva el rico Camacho, con la ingrata Quiteria, largos y felices siglos. Y muera, muera el pobre Basilio, cuya pobreza cortó las alas de su dicha y le puso en la sepultura. O sea, él aquí quiso entrarle con toda. Aquí Por se eso, da flor como sí. la depresión que nos hablaban cuando nos relataban a Basilio, Ajá. que él se había vuelto una persona demasiado callada, demasiado... Y depresiva. Ajá. pero aquí sí no se le mostró lo callado, aquí sí tomó el aliento y todo se lo dijo enfrente de él. Pero una Quiteria. frase pues que no me gustó fue que él le dijo: no he querido dejar de guardar el decoro que a tu honra convenía. O sea que ella dejó todo el amor que sentía por Basilio y fue acomodándose a la honra y a lo que ella le convenía prácticamente, porque ella no iba a estar con alguien pobre según Basilio, podía tener todas las cosas sentadas sin nada. Entonces dice después de que este Basilio dijo todo esto, dice que asió del bastón que tenía hincado en el suelo y se quedó a la mitad de él en la tierra. Él dijo, ahí dicen que mostró que servía de vaina a un mediano estoque que en él se ocultaba, y puesto que se podía llamar empuñadura del suelo. Con ligero desenfado y determinado propósito se arrojó sobre él y en un punto mostró la punta sangrienta a las espaldas, o sea, con la mitad de la encerada cuchilla. Él se... Pero es Ese- que yo no me ese la imagino Él se la esa enterró. escena. Sí, porque el estoque es una espada estrecha de punta aguda, hoja de larga y sin filo. Y dicen él que se la cuando estrechó. sí se la estrechó, porque era que él cogió el bastón, se puso a mitad, se acomodó, cogió la espada y se apuñaló él mismo. O Sí, sea, porque hasta nos relatan que es como que la sangrienta escena. Ajá, la en sangrienta que queda escena. Basilio. Pero es que ahí dicen que se arrojó sobre él, entonces yo pensaba que él había pues que él había cogido el Pero es que bastón y ahí se tiró está, de o sea, arriba hacia es que, abajo. pues como nos relatan ahí en orden, es como que si hubiera tenido, o sea, el bastón ya es en el piso, si hubiera tirado encima de él, Es que yo va poniéndose pensé como eso. en la punta de hierro y ya después dicen que sacó la espada y ya con ella
pues Sí, ya, se sí. la... Se acuchilló por decirlo así. Ajá. Y vean que, les voy a contar algo con respecto a esta obra y este casamiento. Este es uno de los capítulos de la segunda parte que ha sido modificado o que ha sido adaptado a obras de teatro y que es muy importante para España. Dice que el museo, hay uno de los museos que es el Museo del Prado, que lleva 200 años, ha adaptado esta obra de este capítulo a recitarlo. Es que Sí, también como podemos muy recordar dramática. que Cervantes tenía una apreciación muy, muy buena por este Shakespeare, entonces también pudo haberse basado en él. Sí, porque vea que Romeo y Julieta es una obra también muy Trágica. trágica, donde esta Julieta toma veneno porque ella no quiere casarse con el hombre Montesco, sino con el con el Montesco, sino con el Por deseo de Capulet. sus padres. Ajá, bueno, entonces ya después de esta pequeña muerte, este suicidio. No se había No, pero muerto. no sé. No se había Ese muerto. estaba tratando de Él se suicidar, quedó pero con no. el bastón. No, él se No. quedó con el bastón y se cayó en el piso cuando la sangre estaba brotando de su pecho. Y dice que se había quedado ahí pues con las armas traspasadas y que sus amigas acudieron a Amigos. ayudarle. Y más que todo este Quijote, porque Quijote se bajó de Rocinante y acudió a favorecerle y le tomó en sus brazos y halló que aún no había expirado, o sea, pues que todavía no se había muerto. Expirado significa que cuando mueren Su sale el último alma aliento. por la boca. Ajá. Pero aquí lo que pasa es que antes de que Don Quijote llegara, le iban a proceder a sacar el bastón. Pero el cura intervino y le dijo que si se lo sacaban se iba a desangrar y se iba a morir mucho más rápido. Entonces lo que hicieron, pero dice que este Basilio volvió, pues tomó aliento Y con voz desmayada, dijo: si quisieses, cruel Quiteria, darte en este último y forzoso trance la mano de tu esposa, aún pensaría que me temería, tendría disculpa, pues en ella alcance bien de ser suyo. Me da risa acá porque dice una palabra muy larga para el último aliento, porque vean que siempre se ve que la Se última está palabra es muy- una sola palabra, Como te amo. te amo. Sí, y acá dices Pero- un parrafito completo. a mí no me parece que tiene sentido porque le pide ser su esposa cuando se va a morir. Pero él dice, él lo hace simplemente para morir en paz y así ella, después de él morirse, él ya pueda quedar con Camacho para fortalecer y darle honor a su padre. Yo No, creo que no se ella- puede, si ella se casa con Basilio, pues ya se quedó con Basilio viuda. Es que por eso ahí dicen, más adelante dicen que quien yo no me acuerdo si es Quijote, sí, Quijote le dice que es mejor que le diga que sí, que porque para que si él va a morir de todas formas y ella ya puede quedar viuda de Ajá. Basilio y casarse con Camacho. Y vean que acá el cura le dijo que dejara su alma ahí, pero que antes de eso pidiera perdón a Dios por todos los pecados que había cometido y por haber cometido este pecado de Que es el haberse suicidio. atentado contra su vida. Entonces Basilio, que de ninguna manera él confesaría primero, él se iba a despedir sin escuchar el sí de esta Quiteria. Y bueno, en este caso Camacho, nadie se estaba dirigiendo a él, pero él estaba pasmado y no podía creer lo que estaba pasando. Simplemente escuchó y nunca dijo nada. Y Quiteria también estaba como en el mismo estado hasta que por voces de los amigos de Basilio era tratando de encontrar sus palabras, pero nada. Entonces dicen que le estaban pidiendo todo el mundo a Quiteria que le dijera el sí para él poder descansar en paz. Entonces ella estaba como un poco sorprendida porque a ella no le salía la palabra de decirle a la persona que él amaba tanto. Aquí el cura le volvió a decir que primero debía confesar sus pecados, pero este Basilio estaba decidido de que esta Quiteria le iba a decir que sí. Entonces la llamó y le dijo que no debe morir como un cristiano, sino como un gentil. O sea, aquí dejó de lado que iba a morir, pues confesarse antes de morir para poder irse al cielo. Aquí se le olvidó eso y principalmente quería era casarse. Sí, pues él estaba enamorado, muy enamorado de esta Quiteria. Bueno, ya Basilio, pues de tanto pedirle la mano a Quiteria que fuese su esposa, entonces Quiteria le dio la mano porque su alma no se perdiese partiendo desesperado de esta vida, que le movieron y aún forzaron a decir que si Quiteria quería dársela, que él se la concertaba y así podía dilatar y morir en paz. Entonces ya después él le dice: oh Quiteria, que has venido a ser piadosa a tiempo,
cuanto tu piedad ha de servir de cuchillo, que me acabe de quitar la vida, pues ya no tengo fuerza para llevar la gloria que me das en escoger por tuyo. Ahí me da risa porque dicen en voz doliente y el man aún no se muere. Y queda ahí, en voz doliente se va desmayando y el man no se muere. Aquí Quiteria fue cuando le habló a Basilio por primera vez y le dijo que ninguna fuerza fuera bastante a torcer mi voluntad. Y así como la más libre que tengo, te doy la mano de legítima esposa y recibo la tuya. Bueno, aquí le dice que es por libre albedrío y que ella lo quiere para casarse. Entonces Basilio le responde que sí doy, no turbado ni confuso, sino con el más claro entendimiento que el cielo quiso darme. Y así me doy y me entrego por tu esposo. Es que en esta parte podemos ver que la que le pide que se casen no es él a ella, sino ella a él. Pues viéndolo ahí, le coge la mano y le dice como que si quiere ser mi esposo, y él le dice que él acepta, pero no es porque se vaya a morir, sino porque sí, que porque lo quiere así, entonces por eso es que él lo acepta. Pero también porque se va a morir, porque después de que le dice que no, yo me entrego por tu esposo, ella le dice, y yo por tu esposa. Él es el quien llega a pedirle matrimonio a ella no, ella se iba a casar. Y aquí es Quiteria cuando le dice que ahora vivas largos años, ahora te lleve de mis brazos a la sepultura. Y ahí mete la cucharada a Sancho Panza. Sí. Dice que para estar tan herido este mancebo, mucho habla, pero es que es la verdad. Es que sí es la verdad. Todos conmocionados y Sancho como porque no se calla y se muere ya. Y aparte de eso le dice, hágale que se deje de requiebros y que atienda su alma, que a mi parecer más tiene en la lengua que en los dientes. Y habló una persona la cual mantiene hablando ¿Verdad? toda babosada. Pero es que me da risa porque se supone que Sancho es muy sentimental y aquí le valió todo y dijo que se muera ya, que deje de Pero es hablar. que la verdad, pero es que él dice toda la verdad. No, pues que se está muriendo y todavía sigue hablando. Es que desde que se apuñala, es como se está desmayando, un párrafo Con entero. voz desmayada. Sigue muriéndose, un párrafo entero, ya casi se muere. Y sigue además Y sigue aquí. hablando. Entonces aquí pues estando ya Basilio y Quiteria cogidos de las manos, el cura llegó, les echó la bendición así, una boda romántica. Pero cabe Y el cura estaba llorando. Sí. Mi cura lloró. Entonces, o sea, y aquí fue como que, wow, la bomba, porque o sea, después de recibir como que la bendición, llegó Basilio, o sea, sacó como el estoque que está sirviendo como de vaina en su cuerpo y se levantó como normal, entonces todo el mundo está como que, milagro, milagro, y Basilio, milagro no, industria. Es como que, negocio. O sea, y entonces él sabía ese motivo, él no lo iba a hacer porque sí, porque dice que cuando él dice industria, eso se refiere a un truco, porque él Maña astucia. él fue mañoso, él no se iba a morir así, él llegó con el propósito de casarse con ella. Bueno, entonces ahí el cura, desatentado y atónito, acudió con ambas manos a tentar a la herida y halló que la cuchilla había pasado no por la carne y costillas de Basilio, sino por un cañón, que el cañón viene siendo pues un tubo, un hueco de hierro que lleno de sangre en aquel lugar bien acomodado tenía preparada la sangre, según después se supo, de modo que no se alase, o sea que no se coagulase la treta de Basilio, que no era desconocida entre embaucadores y tenía paralelos en el folclore y en la literatura. Bueno, esto lo hizo Basilio de forma de representar una supuesta muerte. Pero todo el mundo se la creyó, Todo, pero y terminó obvio, casándose ajá. con ella. Pues Uy. usted se llega, se apuñala y tiene Y una le bolsa sale de la sangre y le se va sangre. generando la sangre y usted dice que se va a morir, Pues, y Todo el el mundo se último... la cree. Con razón duró tanto. Y aparte de eso, como que haría Camacho, pues ahí dicen que Camacho, él disimula, que no le importa y como la gente se comienza como a burlar de él, él no para como bolas y comienza a decir como unas estupideces ahí con los amigos. Pero a mí Camacho no me parece tan malo porque mientras pasaba lo de la falsa muerte de este Basilio, él Ni no siquiera decía hizo nada, nada. ni siquiera se metió. Pero es además por no darle dicen, importancia. ajá, por no darle importancia, porque ahí dicen además que él no le va a dar la importancia a un matrimonio que No, fue verdad. hecho por engaño y no Y por por verdadero amor. Pero esto fue cuando se dio cuenta que él no estaba muriéndose. Ajá. Pero yo me Ajá. refiero a antes cuando él se estaba muriendo, porque en esas otras obras a los personajes no les importara lo que al contrincante pues le pasara, pero aquí él se vio como muy comprensivo. Ajá, pues obvio, si uno ve a una persona muriéndose por amor, uno le dice como que no, sí, cásate, pero ya después de que él armó todo ese show, ahora sí se viene la parte buena. Bueno, entonces aquí se armó el complot y dice que el cura Camacho y todos los demás que estaban observando se sentían
burlados y escarnecidos. Pues se sentían como engañados, usurpados, porque como todo ese show, toda la boda que se había preparado, todo el dinero que se había gastado, como para que terminaran en eso. Entonces fue como que pues... Ajá. Y ellos aquí es donde supuestamente Camacho no quiere aceptar que eso fue real. Entonces Camacho quedó, o sea, que él quería tomar venganza, porque él se iba a casar obviamente con esta Quiteria. Entonces acá dicen que cogió muchas espadas y dijo que arremetieran contra Basilio, porque pues aquí él se mostró, o sea, Basilio fue una persona muy mala en este momento, porque vean que Basilio no pensó en las consecuencias que le iba a traer esto para Quiteria. Es que según él pensaba que ella lo amaba y cuando ya se casaran que ella se iba a sentir realizada. Entonces, Ajá. Pero pues, es que, no importar el otro. bueno, Bueno, aquí continuando, a Don Quijote le pareció muy injusto que Camacho hiciera venganza contra ellos, entonces se armó, cogió su lanza y su escudo y se paró frente a ellos y les fue hablando. pero a mí me gustó mucho una parte que dice Don Quijote, que dice: advertid que el amor y la guerra son una misma cosa, entonces contra eso no se puede pelear nunca. Que porque la guerra era una cosa ilícita, que se usaba- lícita, para vencer al enemigo, y que así eran las contiendas del amor, que se tienen por bueno los embustes y marañas que se hacen para conseguir el fin que se desea. En esta parte, mientras Don Quijote se enfrentaba ahí como a todos, Sancho se fue para donde estaba la comida, que porque pensaba que ese era un lugar sagrado, entonces él se quedó ahí mientras que los otros eran allá peleando como ahí, mientras él a la expectativa veía todo lo que estaba pasando, se sentía como seguro porque estaba ahí con la comida. Y a mí me gustó mucho una parte también que dice Don Quijote, que dice: Quiteria era de Basilio y Basilio de Quiteria, por justa y favorable disposición de los cielos. Yo también Yo quiero escuchar su opinión, perdón, acerca de lo que está pasando. Ustedes, ¿por cuál dirían que está en lo correcto? Si Camacho por sentirse ofendido y atacarlo en venganza, o Don Quijote defendiendo que se puede hacer de todo en esta guerra que es el amor. Pues a mí me parece muy bueno lo que hace Don Quijote, porque dice cosas muy razonables, pero a la vez no me gusta lo que hizo Basilio, porque uno casarse con Eso una es como persona manipular. por engaño es una manipulación que está haciendo, entonces así sí no me gusta. Pero yo no sé, yo digo, pues, a ver, en ese caso yo digo que si uno quiere a alguien, ahí que gane el que más cosas haga por ella. Pero no. ¿Cómo va a decir, ay no, entonces cásese con el rico porque sí, ya están felices los... No, sabiendo que ella todavía lo quería y si él se puso a hacer cosas era porque todavía Pero es que sentía a mí cosas por tampoco me ella. gusta el hecho de que se case por el que haga más. A mí me gusta el hecho de que se case por la persona que la haga sentir feliz. Ajá. Y en ella esa- no se supone que quería era Basilio. Basilio. Ella quería a Basilio, pero aún así Basilio se comportó de una manera muy Muy madura. baja, muy narcisista, pensando solamente en el amor. No, en en él. el amor y en él. O sea, a mí no me parece que él haya utilizado la muerte para que una persona se case. A con veces él. cuando uno está enamorado, uno hace unas estupideces que al pasar el tiempo usted ya supera eso y usted dice, ay, ¿yo por qué hice eso? Qué estupidez. Pero uno siempre lo hace cuando está enamorado. Pero es que igual, vean que él sabía que ella se iba a casar con ese man, era por el papá. Ajá. Entonces Por eso eso fue es que otra se cosa, él metió. tenía que inventarse algo para no dejarla casar, porque él sabía que ella tampoco se quería casar con él, ella lo quería era a Basilio. Ajá. Y también porque dice que Camacho es rico y podrá comprar su gusto cuando y donde quisiera. Es Ah, que bueno. podemos poner eso en un contexto de la vida real en donde digamos que ustedes se van a casar y que su enamorado pues de verdad llegue y les interrumpa la boda diciendo que se va a Ajá. matar. ¿Uno qué hace? Yo Se va casa, con el enamorado, ¿cómo se va a Sí, casar? siempre. Y además, pues como Quijote siempre ha estado de parte de Basilio, por eso es que dice esto de Camacho y dice que Basilio no tiene más de esta oveja y no se le va a quitar alguno, por poderoso que sea, que a los dos que Dios junta no podrá separar el hombre. Imagínense, hasta tiene religión este Quijote. O sea, a mí me pareció muy sabio lo que dice ahí, porque lo que dice, y aparte que lo saca de la Biblia, imagínense, sigue algunas cosas de la Biblia, Ah, pero porque es que- él en parte Pero algunos eso- capítulos ha estado en contra de la De religión. por sí en cada capítulo siempre sacan como una reseña de la Biblia. Sí. Pues en mis pies de páginas aparece como que de Tomás yo no sé qué, Andrés yo no sé qué. Pero acordémonos que esto De es Mateo. una sátira contra la iglesia, Contra la iglesia. entonces no hay que tomar en serio lo que digan de la Biblia ni nada de esas cosas porque la verdad es solo burla. Pero en parte,
cuando uno estaba leyendo el prólogo o ¿cómo es que se dice? Las críticas que hacían del libro, que lo habían aceptado, era por eso, que porque hablaba de la religión, pero hablaba bien. Después de Quijote haber dicho sobre Basilio y Quiteria, también dijo que el que fuera a tentar contra Basilio primero tenía que pasar por la punta de esta lanza, ya que lo estaba defendiendo. Y aquí pues blandió tan fuerte la lanza que tenía que todo el mundo se puso a favor de Basilio y ya dejaron a Camacho solo. Y el Camacho quedó estupefacto y se le borró la memoria al instante. Trató de persuadir al cura con lo del matrimonio, pero no lo logró. Bueno, entonces ya después, más adelante, para concluir con este capítulo, Quijote ganó, puedo decirlo así, quedó como el hombre valiente y el hombre que peleó por el amor, macho pecho peludo. Y literalmente lo dicen ahí. Ajá. Y entonces dice que a Sancho se le oscureció el alma. Sancho con sus deseos de dinero, de la hipocresía solo porque le habían dado comida, gallina, pata de gallina. Entonces ahí como que, ay, mi Camacho, qué pesar. Ajá. Y dice que quedó tan adolorido por las ollas de egipcio. Las ollas que le habían dado la comida esa tan cara y tan rica, que o sea, a Sancho lo único que le importaba aquí era la comida. Y según esto, las ollas de egipcio son las ollas de la prosperidad. Él dice que con Camacho ellos hubiesen podido tener un mundo próspero. Entonces acá siguen de que aunque la lleva en el alma, huye ya casi consumida y acabada de espuma que en el caldero llevaba. O sea, Sancho seguía comiendo y comiendo y él estaba triste porque Camacho no se había podido casar con Quiteria. Pero aparte de eso también él estaba triste porque mire que pues este Camacho ignoró lo que sucedió y siguió con las fiestas, y Basilio y su esposa y también Quijote se fueron pues a su aldea, y entonces este Sancho estaba triste porque no se podía quedar en la fiesta y disfrutar de la comida, sino que tenía que seguir a su amo. Entonces aquí dicen que pues terminan porque siguió las huellas de Rocinante y que pues ya acaba el capítulo número 21 de la segunda parte del Quijote de la Mancha.